Queridos amigos, tengo tantas cosas para tratarles al oído que me reservo para más adelante y les dejo a ustedes la iniciativa antes de que me toque el turno. Adelante, hablemos al oído, Sergio de Mar. Pues, doctor Fernando, al oído tenemos para contarle varias cosas. Empecemos, si les parece, por la respuesta del general Nicasio a el diario El País de España. Nicasio Martínez, comandante del Ejército Nacional. General de 4 soles. General de 4 soles por virtud del Congreso de la República y de sus merecimientos de una vida impoluta de 40 años al servicio de la República. De ese general hablamos, de Mar. Para eso quería yo que ustedes complementaran, gracias. Yo, sí, pues. Nos torea. Pues con ustedes, ¿para qué me extiendo? Vean, no, el general Nicasio envió una carta que fue publicada por el diario El País de España sobre ese artículo periodístico muy malintencionado con el que pretendían frenar su ascenso en el Congreso de la República, ascenso que fue promovido por las mayorías en el Parlamento. Pues vea, dice el general Nicasio en esa carta que envía lo siguiente: el artículo periodístico presenta afirmaciones y contiene una redacción acusativa y confusa que llevó a los lectores de su país, del mío y a nivel internacional a sacar conclusiones equivocadas y por demás alejadas de la verdad. De acuerdo con la denuncia del País, recordemos, doctor Fernando, Sergio y oyentes, según ese diario, tuvo acceso a unos documentos de la 10ª Brigada Blindada que al parecer había dirigido el general Nicasio Martínez. Y ese informe y toda la acusación sale de un documento que expide el entonces fiscal general Eduardo Montealegre, como cosa rara, entre 2012 y 2016. Resulta que el general Nicasio Martínez respondió en su carta lo siguiente: reitero, como lo he dicho en múltiples oportunidades, que nunca fui comandante o dirigí dicha unidad militar. Con esto queda ya absolutamente sellada cualquier discusión. Sepultado, claro. Claro, entonces, ¿de dónde sacaron la idea de que el general Nicasio había hecho parte de esa unidad militar y que entonces había habido órdenes que rayaron en la violación al derecho internacional humanitario y derechos humanos? De Mari, ¿por qué escandalizarnos? ¿Por qué estuvo preso tantos años el general Uzcategui? Por hechos cometidos en un sitio en el cual nunca fue el comandante de tropas. Y entonces, ¿por qué se extraña? El general Uzcategui nunca mandó tropas en Mapiripán, nunca, jamás. Y estuvo en la cárcel ¿cuánto tiempo? Y entonces nos extrañamos ahora porque le hagan esto al general Nicasio. No, pues es el precedente. Le dice, oiga, lean un poquito, céntrense un poco en qué era lo que estaba ocurriendo, se van a dar cuenta que yo solamente operaba, tenía funciones administrativas, no tenía que ver con operaciones militares. Entonces, la acusación es totalmente fuera de lugar y pues la carta la ha tenido que publicar el diario El País. No le ofrecen excusas, o por lo menos no las veo por ninguna parte, pero bueno, le publican la carta. Bueno, algo es algo. ¿Qué más cuentan ustedes? Pues hay audiencia en el caso de Gustavo Petro, de esa pérdida de investidura, una audiencia que Petro había solicitado aplazar. Es una audiencia en el Consejo de Estado en donde pues no sabremos qué va a pasar, pero lo que está de por medio aquí es la curul de Gustavo Petro en el Senado de la República. Es una demanda de pérdida de investidura la que... ¿Por cuál acusación? ¿Por cuál hecho? Pues esto está relacionado con la inhabilidad que tendría Petro por haber sido declarado responsable fiscalmente por parte de la Contraloría Distrital de Bogotá tras las decisiones que tomó pues como alcalde de la capital. Recuerden ustedes que él fue encontrado como responsable fiscal por parte de la Contraloría, quien demanda, dice, hombre, esto le genera una inhabilidad a Petro. Son 130 millones de pesos en uno de los hechos por el tema del esquema de aseo. Y recuerde usted, el otro problema que se le viene a Gustavo Petro es por la compra de los camiones recolectores de basura. 218 camiones que sirvieron para poco. No, para nada, para nada, para un costo tremendo, y ese descalabro a la gente como que se le olvidó y no lo tiene en cuenta, y entonces el señor Petro dictando cátedra en el Senado de la República. Sí, Petro había pedido que se aplazara esta audiencia, ustedes saben que él es bueno para eso,
pero Bueno. no, el Consejo de Estado se mantiene. Demar, ¿quién es Oneida Pinto? Oneida Pinto. Oneida Pinto es la... Ay, caramba. Gobernadora, sí, señor. La Sí, Guajira. De La Guajira, sí, sí. que ha sido condenada por delitos que se le imputan. Ahora denuncia ella a los fiscales que la persiguieron de haberle pedido dinero. Sí, señor. Eso Ah, es lo más ¿cómo? reciente acusación de Oneida Pinto. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Pues es que cuando la sal se corrompe, hoy daba la noticia de 80 policías que habían sido presos este año por corruptos. Y entonces uno dice, ay, sí estoy perdido. Si el policía que me cuida, el policía que es mi sostén, que es mi esperanza, que es el que me respalda ante las acechanzas de una sociedad hostil, ese policía está corrompido, pues entonces apague y vámonos. Apague y vámonos. Sí, ayer había programada audiencia de imputación contra Oneida Pinto. Presentó esa denuncia contra los fiscales y no se presentó a la audiencia de imputación. Bueno, ahora le quiero contar dos cosas. Como viene el cierre de la frontera entre Guatemala y México, los centroamericanos se desbordaron por pasar esa frontera, antes de que Andrés Manuel López Obrador, cumpla lo que se comprometió a cumplir con Trump, que es mandar tropa a la frontera con Guatemala para cerrar ese espacio. Pues nunca ha habido tantos migrantes como ahora. Nunca. Y como el Perú va a exigir visa a los venezolanos, pero todavía la medida no entra en vigencia, nunca como ahora están entrando migrantes venezolanos al Perú. Ahí le cuento ese par de cositas. Temas migratorios muy complejos. Pero ¿por qué migra la gente? Yo me vuelvo a preguntar, ¿por qué deja uno su casa? ¿Por qué deja sus amigos? ¿Por qué deja sus parientes? ¿Por qué deja lo que ha sido su vida para ir a semejante aventura, que es llegar a un país que se desconoce, a una cultura distinta, con un idioma a un idioma que diferente? se desconoce también. Por eso, todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque lo que deja atrás es peor que cualquier peligro que pueda enfrentar más adelante. Y lo que deja atrás es el hambre y la miseria. ¿Producida por quién? Pues por los malos gobiernos socialistas que acabaron de arruinar a Centroamérica y que acabaron de arruinar al África. El comunismo ha sido la plaga universal. Donde el comunismo llega, hay una tragedia que termina en botes cargados de gente que quieren atravesar el Mediterráneo para llegar a Europa de cualquier manera, así se ahoguen en el camino, o por migrantes centroamericanos que afrontan todos los peligros, los más inauditos, con tal de salir del infierno que están dejando atrás, el infierno socialista. Migrantes que no buscan alcanzar el paraíso de Cuba ni el paraíso de Venezuela, por ejemplo, ¿no? No, para allá sí no. Bueno. Si es tan bueno el socialismo, ¿por qué no se van para Venezuela? ¿Y por qué no se van para Cuba? No, ni Venezuela ni Cuba tienen el problema de los migrantes, salvo Venezuela, que recibe cubanos, pero para los servicios secretos, para acabar. Bueno, muy bien. De manera pues que esas cositas les voy contando en medio de muchos otros hechos que se están produciendo. Aquí tenemos que insistir en lo de las carreteras y la vía al llano y la responsabilidad. ¿De quién es semejante responsabilidad? Ustedes se imaginan las pérdidas económicas, las pérdidas de oportunidades que se están sufriendo en los llanos orientales por cuenta del taponamiento de la única carretera que los une con el centro del país y con la capital de la República. Son inmensas. ¿Y las vías alternas qué? A ver, ¿qué nos cuenta el doctor Vargas Lleras después de tener casco puesto y de estar inaugurando cosas que nunca se terminaron? ¿Qué nos cuenta de esas vías alternas al llano? Y la pregunta es ¿por qué no se construye otra vía alterna, pero con todas las de la ley, también con túneles? Bueno, puede ser quizá un poco al norte de Villavicencio. Hace 30 años están construyendo la vía Bogotá-Villavicencio. ¿Usted cree que van a construir otra vía? A ver, serían otros 30 años, creo que no. ¿Y de quién es la entonces? ¿De quién es la responsabilidad de lo que está ocurriendo? Eso es interesante, doctor Fernando. La ingeniería de carreteras está inventada, ¿o no?
o es, no, pero es que aquí o es brujería, no, eso es una ciencia. Aquí el Eso es problema una que ciencia. se empezaron a tirar la pelota el uno al otro y ya no sabemos quién es el responsable. Ah, sí, eso sí, ¿No? la lavada de Recordemos manos es mutua. que Kobe Andes dio a conocer una serie de comunicaciones que hizo con la ANI donde le advertía del problema de la montaña y advertía de los riesgos que existían. Kobe Andes, la concesionaria, a la ANI, a la Agencia Nacional de Infraestructura. La pregunta es, ¿cómo es posible que el concesionario no tenga que ver con la montaña sobre la que construyó la carretera? Bueno, pero bueno, entonces responsabilidades, lo El cierto Estado. es que hay una tragedia nacional, una tragedia nacional. ¿Cuándo va a parar esa montaña de venirse abajo? ¿Cuándo se pueden empezar los trabajos para recuperar esa carretera? ¿Con qué solidez queda esa carretera y con qué tranquilidad se va a transitar por ella? Son preguntas que hacemos. A propósito de lo que estamos viendo, si es que los noticieros de televisión nos muestran todos los días lo que son semejantes derrumbes, una montaña entera que se viene abajo y no se ha empezado la remoción, ¿no? Ya De los empezó, escombros. esta mañana empezó lo que le comentaba más temprano. Es intermitente porque comienzan a remover escombros, vuelve a llover, vuelve y se cae la montaña. Pero esta mañana empezó la remoción en alguno de los dos puntos críticos, que recordemos son el kilómetro 58 y el 64 más 200. Kobe Andes a las 6:10 de la mañana reportó que había iniciado los trabajos de remoción y limpieza en el 64 más 200, que en el 58, en el kilómetro 58, aún seguía cayendo material. Bueno. Pero que es el derrumbe grande, el del 58. No, pues ambos, Bueno, doctor Londoño. ¿y qué pasa con el túnel que se cayó y que no habían inaugurado todavía? No, de eso no dicen nada. ¿Eso es por cuenta de quién? De eso no Y pregunte, que es muy indiscreta esa pregunta. ¿Y el de Chirajara? ¿Ya empezó la reconstrucción del Chirajara o no? No, pues si ni siquiera está abierta la carretera para poder llegar a Chirajara, está como difícil. No pueden llegar ni los materiales, no, ni los obreros, ni nada. No, esto es dramático. Bueno, hubo una columna de una periodista, Claudia Palacios, sobre lo que está pasando en la frontera y entonces, como decimos aquí, eso ha generado polémica. Y el llamado gerente para la frontera con Venezuela está refiriéndose a esas denuncias que ha hecho Claudia Palacios. Lo cierto es que eso es una tragedia para la que no estamos preparados. No hicimos ningún estudio sobre eso. Los venezolanos se nos van a venir todos para acá por un plato de comida y eso es legítimo. ¿Y cómo pararlos? A una persona que viene desesperada porque deja atrás un infierno. Pues, ¿Qué preparación tiene el gobierno de Colombia para eso? ¿Qué estudios se han hecho? ¿Qué capacidad tenemos para recibir esos venezolanos? Entre lo que viene gente muy mala, regular, buena, buenísima. Y a ver, ¿y cómo estamos manejando ese asunto? Pues vea, la periodista publicó en su columna, que pues, como usted lo ha dicho, ha sido ampliamente criticada, entre otras cosas, lo siguiente. Abro comillas y voy a leer una parte de la columna. Pero, queridos venezolanos, acá no es como en su país y qué bueno que no lo es. Pues a punta de subsidios, el socialismo del siglo XXI convirtió en un paupérrimo al más rico país de la región. Así que la mejor manera de ser bien recibidos es tener conciencia de que a pesar de los problemas internos, Colombia se las ha arreglado como ningún país para recibirlos, pero si ustedes se siguen reproduciendo como lo están haciendo, sería aún más difícil verlos como oportunidad para el desarrollo que como problema. Escribe Claudia Palacios en la columna donde pide medidas efectivas para frenar la reproducción de los venezolanos en Colombia. ¿Pero qué estará pidiendo? ¿Que los castremos o qué? Sí, de hecho la columna se llama Paren de parir, se llama la columna de Claudia Palacios. ¿Cómo le parece, pues? Y entonces... Pues entonces, no sé, yo creo que lo que ella propone aquí es hacer algo con planes de, darles métodos de planificación a las mujeres y venezolanos que llegan a Colombia para que no tengan más hijos. O sea, bueno, difícil, ¿no? He leído y he oído cosas absurdas y esa. Aunque vamos estando preparados para cualquier cosa. Aquí cualquier cosa pasa. Aquí desde que las magistradas de la Corte Constitucional incitan a los niños y a los jóvenes al delito a través de permitir que los drogadictos se metan su cacho de marihuana o se aspiren su línea de cocaína en cualquier lugar público, después de eso, ¿qué se sigue?
¿Qué se sigue después de eso? Sí, eso es la debacle de una sociedad. La debacle de una sociedad. Y es que aquí tuvimos, ¿usted cuántas veces oyó decir que qué importa Pablo Escobar si eso es envenenando gringos? ¿Ah? Sí. Pero ustedes entienden la inmoralidad y la atrocidad que va envuelta en semejante afirmación, y eso lo repetían una y otra vez. Ah, no, aquí no estamos. Hombre, y le haciendo agrego, nada. es que hay gente que va y le rinde culto a la tumba de Pablo Escobar, hacen procesiones a la tumba de Pablo Escobar, es que Bueno, y entonces, así no se puede. Así por no se eso. puede. Ah, pero no tenemos a Santrich en el Parlamento. Ah, bueno, también, Ah, por no ir bueno, más bueno. lejos. Santrich ayer se estrenó como congresista, votó, esa es otra de sus victorias. Le fue muy mal en la votación porque votó obviamente por la moción de censura en contra del ministro y pues él es el voto número 20, el voto manual que terminó pues con esa derrota aplastante en contra de la extrema izquierda. 20 votos a favor de sacar al ministro del cargo, 121 en favor de dejarlo en el cargo. Más Bueno, no puede hay, ser. hay más ministro que el día que lo nombraron. De lejos. Bueno, De muy lejos, bien. porque esto es unir al Partido Liberal al Partido de la U, que no estaban o no son partidos de gobierno, por lo menos, son partidos más de oposición que de gobierno, Cambio Radical, y que se unieron al Partido Conservador, que se unieron a Colombia Justa y Libres, que se unieron al MIRA y al Centro Democrático, que lideró todo este proceso en favor del ministro, en favor del general Nicasio, porque esa fue la otra derrota aplastante, la derrota que se produjo en Senado con el ascenso del general Nicasio Martínez. A mí me llamaron mucho la atención las declaraciones que dio ayer la representante Juanita Gobertus tras esa derrota que tuvieron los verdes con la moción de censura. Y sale a decir la representante Gobertus, es un campanazo. Es un campanazo. Hombre, las mociones de censura no pueden usarse para dar campanazos. Yo creo que uno Juanita pide más seriedad. Gobertus, que es la representante clara de la social bacanería, ¿no? Sí. ¿De dónde viene ella? Ah, no, de la alta sociedad, sí. Ah, sí, bueno. claro. ¿Y de qué, ¿Y de qué universidad? ¿Y de Sí, qué de universidad? Javeriana. Bueno, No, muy no, bien. no, de los Andes. No, de los Andes, de los Ah, Andes, de Ahí los es, Andes, ahí es cuando yo le iba a decir de la misma que yo, así que de la social bacanería. la Entonces, universidad para claro, todo. claro, el comunismo así, con todo lo que tengo, más lo que me toca del reparto, quedó muy bien. Y ahí están los ejemplos. Después de unos años de social bacanería, la gente en África se tira al mar y la gente de Centroamérica se tira de cualquier manera a buscar la frontera con México y la frontera con los Estados Unidos. Pase lo que pase, así se mueren en el camino, con tal de salir del infierno que dejan atrás. Y desconocen. El infierno que nos están recetando. Claro. Y cuándo tomaremos en serio, el temita de Bogotá. Corren los días, pasan los días, tenemos a Claudia López cada vez más fortalecida, llena de votos por todas partes, listos para otro periodo como el de Garzón, el de Moreno, el de Petro. Listos, ahí estamos en la fila. ¿Y cuál es el candidato que tenemos para hacerle frente a eso? ¿Y cómo nos estamos preparando? ¿Vamos a hacer la alianza o no vamos a hacer la alianza? Recuerden ustedes cuando caímos en manos de Petro. ¿Quiénes eran los candidatos que se hubieran podido unir en contra de Petro? ¿Recuerdan? Claro, Galán, Gina Parodi, David Luna, Galán y David Luna. Los tres. Les dijimos, por Dios, únanse. Hagan un movimiento político de una significación gigantesca en el país. Ustedes pueden ser el comienzo de una nueva política en Colombia. Ah, no. A cada uno en su casa. No, lo los egos lo convencieron de que tenían que seguir. Uno esperaría que María Andrea Nieto, Claro. Miguel Uribe y Ángela Garzón se unan y pues hagan una gran tarea en contra de el socialismo del siglo XXI. Darle una alternativa a la ciudad. En este momento, ¿usted qué haría si va a las urnas? Bueno, sé que va a ganar Claudia López. ¿Y con quién me voy que le pueda hacer frente? No, yo creo que la persona además es Miguel Uribe. Miguel Uribe es el que logra recoger. Hizo una excelente presentación. Sí. Él no tiene más pasivo que el haber estado cerca del alcalde más desprestigiado que ha habido en Bogotá en su historia. Pero él, excelente persona, una gran capacidad de trabajo, notable inteligencia,
dio muestras de todo ello en el reportaje que le hicimos ayer, que ha causado mucho revuelo en las redes sociales, ¿no? Muchísimos comentarios positivos en torno a ese nombre, así que Y en el único debate que hicieron en Bogotá, donde no estuvo la señora Claudia López, porque estaba en el tema de su doctorado en los Estados Unidos, allá donde los Yankees, donde no les gusta ir a los de la social bacanería, le fue muy bien siempre. Realmente Miguel Uribe es la figura, seguramente, y la base del uribismo lo ve como la figura que hay que apoyar. Sí, la base lo ve, pero se esperan las decisiones desde arriba, desde la dirigencia. De la pirámide. Hombre, entendamos, seamos realistas. En política, la realpolitik, el realismo político. Eso hay que mirarlo. Y para ser partidario de Miguel Uribe no hay que abjurar de ningún principio, no hay que hacer ningún sacrificio ideológico y ningún sacrificio emocional, pero unámonos. O si la señora Garzón prendió y es una candidata de vastos sectores de la opinión pública. Bueno, muy bien, pero entonces que nos muestre dónde ha despegado y dónde tiene posibilidades de llegar a competir con posibilidades de éxito con Claudia López. No las tiene. Entonces, por Dios, hagamos realismo político. Seamos coincidentes, no nos suicidemos. Aquí tenemos una propensión marginal al consumo inferior a la propensión marginal al suicidio que tenemos. Entonces nos queremos suicidar. Otra vez, no es posible. Bueno, aquí hemos dicho muchas veces que en Colombia sobra el talento, pero que falta el carácter. Y aquí vamos a hablar con un hombre de carácter, con una persona que tiene tanto carácter que renuncia a una aspiración legítima y prácticamente insuperable que tenía, claro, de ser nada menos que presidente de la Cámara de Representantes por mantener un principio. Es Jaime Felipe Lozada, representante a la Cámara por el Partido Conservador, departamento del Huila, víctima de las FARC con toda su familia. La atrocidad que se cometió con la familia Lozada no tiene límites, y entonces le toca compartir curul con el verdugo de su familia. Con su victimario. Con claro, su victimario. Estuvo 4 años secuestrado. Nada menos que eso. Y que presenció lo que presenció y que sabe lo que sabe. Y ha demostrado que es un hombre de carácter. Jaime Felipe Lozada estará con nosotros en un minuto en la hora de la verdad y les hablamos a ustedes al oído.